Para esta leche de espelta necesitamos 130 gramos de espelta en granos, 1 litro de agua a temperatura ambiente, un dátil sin hueso o sirope de agave, que son los endulzantes que podemos aplicar a esta leche. Comenzaremos remojando entonces los granos de espelta durante 8 horas como mínimo. Luego descartamos el agua, enjuagamos bien y los colocamos en la licuadora para dar inicio al procesamiento. Incorporamos también el agua a temperatura ambiente y los endulzantes que querramos incorporar. También puede ser algún otro que tengamos en casa o si no, no incorporamos nada. Vamos a licuar a máxima potencia durante 3 minutos para que los granos se procesen súper bien. Vean el color y la cremosidad que tiene esta leche, que es todo un descubrimiento, eso se los aseguro. Para la etapa de colado vamos a utilizar una bolsa para leches vegetales, una media cancán bien lavada, un tul, una gasa, un colador chino. Vamos a proceder a colar. Vean entonces el color que tiene la leche, que es dado por los granos de espelta. Es una leche muy económica. Piensen que con 1 kilo de granos de espelta pueden obtener hasta 8 litros de leche de espelta. Dejamos entonces de lado el bagazo y ya tenemos la leche para reservar en envase de vidrio durante 3 o 4 días en la heladera o nevera. Podemos beberla fría o caliente, acompañar por ejemplo nuestro café de cada mañana, usarla también para batidos, smoothies. Es una leche que tiene un sabor a nuez, es deliciosa, cremosa, combina muy bien con otras bebidas y además muy económica. ¿Qué les parece la receta? Para esta receta de leche de avena necesitas 100 gramos de avena en copos, 1 litro de agua tibia, 2 dátiles y una pizca de sal. Vamos a remojar la avena en copos, avena en hojuelas, avena arrollada, con agua a temperatura ambiente durante 30 minutos. Luego procedemos a descartar ese agua y a enjuagar bien el ingrediente base. Colocaremos la avena en la licuadora. Respecto de qué tipo de licuadora pueden utilizar, cualquiera que tengan en vuestros hogares, pero recuerden que al menos debe tener una máxima potencia para que el procesamiento sea lo más uniforme posible. Vamos a incorporar el ingrediente vital a temperatura tibia, unos 37 grados. Pueden utilizarlo a mayor temperatura, pero corren el riesgo de que la leche sea viscosa. Incorporamos todo el ingrediente vital y vamos a incorporar ahora los dátiles, que es el endulzante de la receta, y una pizca de sal para resaltar el sabor. Procedemos a licuar a máxima potencia durante 2 minutos. He considerado que este tiempo es muy bueno puesto que la leche que se obtiene está muy bien mezclada, es cremosa y no es viscosa, a pesar de que el licuado dura su buen tiempo. Recuerden que si quieren una leche más espesa pueden reducir, por ejemplo, la cantidad de agua. Aquí tenemos la leche lista para colar. Para esta etapa podemos usar una bolsa para leches vegetales o una tela, por ejemplo, de gasa, hasta una media cancán que tengamos en casa y que esté muy bien limpia. Les recomiendo que utilicen guantes, puesto que así evitamos entrar en contacto con los ingredientes y evitamos también que la leche se nos ponga fea antes de tiempo. Colamos muy bien
Y vamos a ver que nos queda un resultado, que es la pulpa o cara, bagazo, que podemos reservar para un posterior uso. Colocamos entonces la leche en un envase de vidrio y ya podemos guardarla en nuestra nevera heladera durante 3-4 días. Es una maravilla, fíjense que no es viscosa esta receta, el resultado es cremoso para usar con café, en el desayuno, con batidos, con lo que quieran. Es una maravilla. Y al bagazo lo guardamos para hacer unas galletas. ¿Qué les pareció? Para esta leche de quinoa necesitamos 200 gramos de quinoa o quinua, 750 mililitros de agua tibia, 3 dátiles sin hueso y extracto o esencia de vainilla. Entonces, primero necesitamos lavar muchísimas veces a la quinoa, unas 20 veces, ¿sí? Así podemos quitar esas saponinas, que es el sabor amargo que tiene este pseudo cereal. Luego entonces, una vez que hemos enjuagado muy bien, vamos a colocar a la quinoa en una cacerola, en una olla, y la llevaremos a fuego lento durante unos 15 minutos. Una vez que ha terminado, vean cómo se ha expandido y cómo ha aumentado su tamaño la quinoa. Vamos a colocarla en la licuadora. Luego agregamos el agua, que va a estar a una temperatura tibia. Si ustedes quieren que esta leche sea más cremosa, entonces el agua puede estar a una temperatura caliente. Incorporamos los endulzantes, que son los dátiles, y un también saborizante, que es el extracto o esencia de vainilla. Vamos a licuar a máxima potencia durante 2 minutos. Vean entonces la espuma que tiene esta leche de quinoa o quinua y el color que va teniendo, ¿sí? Para colar entonces a esta bebida vegetal usaremos una bolsa para leches vegetales o una media cancal muy bien lavada, un colador súper fino, una gasa, un tul, un repasador de cocina bien finito, ¿sí? Vamos a tomarnos nuestro tiempo porque esta leche cuesta en poder ser bien colada. Usamos guantes, que como siempre les recomendamos es la mejor opción para evitar entrar en contacto con la leche vegetal y de esa forma acelerar el proceso de envejecimiento de esta bebida. Vean el bagazo que empieza a quedar y seguimos colando. En este caso he repetido este paso unas 3 veces, ya que bueno, es una leche que cuesta un poquito ser bien colada. Ustedes pueden usar, si prefieren, la quinoa roja, la quinoa negra o incluso la quinoa que viene combinada, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Ustedes pueden elegir el tipo de quinoa que quieran usar. Y esta receta, como les he mostrado, es con una quinoa que ha sido previamente cocida. Seguimos haciendo mucha fuerza y tenemos finalmente este bagazo que lo vamos a reservar para otra receta. Muy bien, ahora colocaremos entonces a la leche en un envase de vidrio que irá a ser reservado en la nevera o heladera entre 3 y 4 días en la parte más fría de este
electrodoméstico. Vean que tiene un lindo cuerpo también. Es una bebida con un sabor herbal, por eso les recomiendo que usen endulzantes y se las recomiendo para smoothie o batidos. Y con el bagazo vamos a hacer unas hamburguesas deliciosas. Espero que la disfruten y que se animen a prepararla en sus hogares. Para esta leche de cayú vamos a necesitar 100 gramos de cayú, 750 mililitros de agua a temperatura ambiente y 4 dátiles. Vamos a remojar entonces el ingrediente base y lo dejaremos así durante unas 8 horas como mínimo. Les recomiendo que dejen, en este caso, el ingrediente base remojado en la heladera o nevera. Vamos a ver que luego, descartando el agua, veremos cómo el fruto seco ha aumentado su tamaño, ¿sí? Entonces ya está listo para ser colocado en la licuadora, junto con el agua a temperatura del tiempo y también junto con los endulzantes. Utilicé dátiles sin hueso. Ustedes pueden usar otros endulzantes tales como azúcar de coco, stevia, sirope de agave o si no, no utilizan nada. Vamos a licuar 2 minutos a máxima potencia y veremos que este ya es un fantástico resultado, que es opcional la etapa de colar, ¿sí? Ustedes si prefieren en este caso pueden no hacerlo, yo siempre lo recomiendo. Entonces vamos a proceder a colar con una bolsa para leches vegetales. He colocado también los guantes, ¿sí? Puesto que evitamos así también entrar en contacto con la leche vegetal y perjudicar, ¿sí?, la vida útil de la leche. Entonces, para colar vamos a sujetar muy bien la bolsita, también puede ser una tela tipo una gasa, ¿sí?, evitando que se nos caigan la leche por los costados, y vamos a iniciar ya el proceso de colado haciendo mucha fuerza. Aquí hacemos muchos ejercicios con nuestras manos y vamos viendo cómo va quedando esa leche súper bonita. Y siempre, bueno, les recomiendo también que reserven el bagazo en este caso para hacer otra receta. Perfecto, pasamos entonces a colocar la leche en un envase de vidrio que podrá ser reservado en heladera o nevera durante 3-4 días, siempre en la parte más fría de la nevera. Vean que esta leche tiene un color bastante claro, nos combina muy bien con el café. Podemos también beberla así solita o en un batido, también con cereales. El bagazo lo podemos dejar para usarlo y hacer unos quesos vegetales, y la podemos beber fría o caliente. ¿Qué tal les parece esta receta? Para esta receta de leche de pistachos necesitamos 100 gramos de pistachos sin cáscara, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 2 dátiles sin hueso y unas gotas de extracto o esencia de vainilla. Vamos a remojar los pistachos durante 8 horas. Aquí no tengo justamente 100 gramos, hay un poquitito menos, pero bueno, vamos a cubrirlos y dejarlos así remojándolos. Luego de este tiempo vamos a descartar el agua y vamos a enjuagarlos bien, y ya los podemos ir colocando en la licuadora para poder iniciar la etapa de procesamiento. Incorporamos también el agua a temperatura ambiente o del tiempo. Luego los dátiles sin hueso, estos son los endulzantes que he decidido utilizar, pero ustedes pueden incorporar lo que tengan en sus hogares, y luego el extracto o esencia de vainilla. Incorporamos todas las gotitas que queremos. Y vamos a tapar esta licuadora y comenzar entonces ya con el licuado. Que les recuerdo que necesitamos una licuadora que tenga una muy buena potencia, porque los pistachos necesitan procesarse muy bien para que se pongan bien pequeños y podamos así tener una leche con ese color tan bonito.
2 minutos a máxima potencia y miren este resultado, la espuma que tiene esta leche que aún vamos a tener que colar. Verdaderamente ahora viene la otra etapa, pero esto es para que ustedes vean ya el colorcito que va teniendo. Para colar bien, entonces usamos una bolsa para leches vegetales, una tela como tul, gasa, un cancán bien lavadito y les recomendamos siempre también que usemos guantes, ¿sí? Entonces vamos a incorporar primero la leche para empezar a colar muy bien. Ustedes ya pueden ver entonces ese color que va quedando, ese color verde pistacho que puede ser aún más verde si a cada pistacho antes de procesarlo le quitamos la piel. Bien, entonces con los guantes colocados comenzamos ya a colar. Esta leche es muy fácil de colar, a diferencia de otras leches vegetales es bastante simple y rápido. Que no se nos caiga nada por fuera porque no hay que desperdiciar esta leche. Y el bagazo lo podemos reservar ya sea para, por ejemplo, secarlo en el horno y tener una harina de pistachos. Finalmente vamos a colocar la leche en un envase de vidrio, lo podemos reservar en la heladera o nevera entre 3 y 4 días. Vean qué color tan bonito que tiene la leche y ahora van a poder ver cuál es la textura que tiene. Y voilà, aquí la ven, preciosa para combinar con café, para tomar con batidos, en tu desayuno, para preparar una torta o una tarta dulce. Y al bagazo lo podemos dejar también para unas galletas. ¿Qué les parece esta receta? Para esta receta de semillas de chía necesitamos 100 gramos de semillas de chía, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 2 dátiles sin hueso y una pizca de sal. Comenzamos entonces remojando la chía con agua durante unas 12 horas. Vean que el mucílago ha salido de cada semilla y es lo que ha formado ese gel, por eso se pone tan viscosa la chía. No vamos a enjuagarla en este estado, directamente la incorporaremos a nuestra licuadora con este gel que nos va a ayudar a tener una leche muy cremosa y con cuerpo. Incorporamos entonces toda la chía de una vez en la licuadora. Luego vamos agregando el agua que va a estar a temperatura ambiente, siempre tiene que ser agua que esté justamente agua mineral o agua del grifo filtrada. Los dátiles que no van a tener hueso y la pizca de sal. Vamos a proceder a licuar todo a máxima potencia durante unos 2 minutos. Las semillas de chía van a justamente procesarse y liberar todos sus beneficios y nutrientes para que hagamos esta leche con este color tan único y con un sabor también que es muy particular. Luego del licuado, vean cómo ya esta leche va teniendo ese cuerpo, esa espuma tan enorme que podremos luego apreciar una vez que hayamos colado cómo esta leche tiene mucho cuerpo. Para la etapa de colado, entonces, vamos a usar una bolsa para leches vegetales, una tela estilo gasa, una media cancán, también puede ser un colador muy fino, por eso el colador chino funciona súper bien. Y vamos a ir incorporando de a poco la mezcla para colar. Recomendamos siempre usar guantes para evitar entrar en contacto con la mezcla y así alterar la vida útil de esta leche. Vamos a hacer mucha fuerza. Esta leche lleva trabajo, colarla no es tan fácil como otras, pero bueno, para eso estamos. Como ustedes pueden ver, este es el bagazo que va quedando, que tiene un color gris, entre gris y marrón.
Seguimos incorporando entonces la parte de leche que nos queda pendiente de colar y vamos haciendo mucha más fuerza hasta que vamos a finalizar con esta etapa. Y vean ustedes, este es el bagazo que nos queda, que les recomendamos que lo pueden usar como una base para preparar un exfoliante, ¿sí? Junto con azúcar refinada, con sirope de agave, también pueden incorporarle café. Perfecto, hemos terminado de colar y pasamos entonces al momento de reservar en un envase de vidrio en la nevera. Esta leche dura hasta 5 días, así que su vida útil es mayor. Vamos a ver ahora cómo queda con el cuerpo y con la cremosidad que queda esta leche. Vean ustedes lo que es. Es impresionante y maravillosa. Se debe al mucílago que libera la semilla de chía. Ese es el motivo, ¿sí? Lo cual tiene mucha fibra y nos ayuda a la salud. Y aquí tenemos el bagazo para usar como exfoliante. ¿Qué les pareció esta receta? Para esta leche de cáñamo necesitamos 50 gramos de semillas de cáñamo, 750 mililitros de agua, 4 dátiles sin hueso y extracto o esencia de vainilla. Comenzamos remojando las semillas de cáñamo con agua durante unas 6 horas. Luego vamos a descartar ese agua, a enjuagar bien y ya podemos colocarlas en la licuadora. Podemos usar semillas que estén enteras o también aquellas que ya vienen procesadas o molidas. Luego incorporaremos entonces el agua que va a estar a una temperatura tibia. El endulzante, que son los dátiles sin hueso, ustedes pueden usar cualquier otro endulzante que tengan en sus hogares. Y también para seguir dando sabor extra a esta leche vegetal, unas gotitas de esencia de vainilla. Si ustedes prefieren, no incorporan nada. Vamos a procesar entonces a máxima potencia durante 2 minutos para que las semillas comiencen a alargar todo su sabor, todos sus nutrientes en esta leche. Muy bien, vean la espuma que tiene esta leche vegetal y ahora vamos a pasar a la etapa de colado, que no es estrictamente necesaria. Se las recomiendo si ustedes quieren usar esta bebida así para consumirla así sola o en algún café o con algún té. Pero si ustedes van a usarla, por ejemplo, para un batido o smoothie, la etapa de colado podrían evitarla, ya que incorporarían no solamente el líquido, sino también la pulpa dentro de esa preparación. Bien, si optamos entonces por colar, vamos a usar una bolsa para leches vegetales, un tul, una gasa, una media cancán bien lavada. Y como siempre les digo, usemos guantes, ¿sí? Esa es nuestra recomendación para hacer toda leche vegetal en casa. Como ven, el bagazo que obtenemos es bastante reducido, por eso les comentaba anteriormente que la etapa de colado es opcional según la finalidad que tengamos para esta leche vegetal. De todas maneras, lo podemos reservar y usarlo como exfoliante, por ejemplo. Una vez que tenemos la leche vegetal lista, la colocaremos en un envase de vidrio, en la heladera, en la parte más fría de la heladera o nevera, y nos va a durar unos 3 o 4 días. Podemos consumir esta bebida fría o caliente con el café, con cereales, en un batido. Es súper versátil. Al bagazo también lo podemos colocar, por ejemplo, bien esparcido en una fuente en el horno, secarlo bien, luego pasarlo por un molinillo y tener un polvo que podremos espolvorear, valga la redundancia, en nuestras comidas. Espero que les haya encantado esta receta. Para esta leche de semillas de melón vamos a necesitar un melón mediano, 700 mililitros de agua a temperatura ambiente y 15 gramos de azúcar de coco. Ustedes pueden optar, por ejemplo, por stevia o directamente no incorporar ningún endulzante.
Primero entonces vamos a cortar el melón a la mitad. Hemos usado para esta receta un melón rosado o conocido también como cantaloupe, pero ustedes pueden usar por ejemplo el melón de piel de sapo o algún otro melón que encuentren en su ciudad. Vamos a retirar entonces las semillas junto con la pulpa que las rodea. Dentro de las semillas se encuentran la gran cantidad de nutrientes que tiene esta fruta. Contienen vitaminas. Las semillas también son muy útiles para, por ejemplo, prevenir la anemia, incrementar nuestro sistema inmunológico, para mejorar nuestra digestión. Vemos que en ellas se encuentran alojadas esa cantidad de beneficios que quizás dentro de la fruta en sí no las encontramos. Este tipo de fruta es muy útil para el verano, ya que está contiene mucho agua, entonces es muy útil también para evitar, por ejemplo, la deshidratación. Y esta bebida es una gran opción para esos días de calor. Entonces vamos a incorporar las semillas en la licuadora junto con toda la pulpa. Luego vamos a incorporar el endulzante, en este caso hemos usado azúcar de coco. Ustedes pueden usar lo que tengan en sus hogares y finalmente el agua a temperatura ambiente. Vamos a proceder a licuar todo a máxima potencia durante unos 3 minutos. Vean qué bonito color que nos va quedando y vamos a proceder entonces a colar bien esta leche con ese color maravilloso, lógicamente por el color que tiene el melón que hemos usado. Las semillas se trituran súper bien, entonces nos va a quedar poco bagazo al final de esta etapa de colado. Bueno, usamos guantes, como siempre les recomendamos para esta etapa. Y la leche es una leche bastante livianita, que no tiene el cuerpo o la cremosidad de otro tipo de leche vegetal, pero que les comento que es súper fresca y liviana para beber, por ejemplo, durante esos días de mucho calor. El bagazo es muy poquitito lo que nos queda. Y aquí tenemos la bebida, la podemos guardar entonces en la heladera o nevera hasta unos 3 días. Podemos disfrutarla así, solita, fresquita. Yo les recomiendo que la prueben fría, ¿sí? Porque bueno, va a degustarse muchísimo mejor. Espero que les haya gustado esta receta. Para esta receta de leche de maní o cacahuete necesitamos 100 gramos de maní o cacahuete, 1 litro de agua a temperatura ambiente, 4 dátiles sin hueso, que es el endulzante, y también un extracto o esencia de vainilla. Comenzaremos remojando el maní o cacahuete con agua durante unas 12 horas. Luego de ese tiempo vamos a descartar el agua, vamos a enjuagar bien. Ustedes pueden ver cómo esta legumbre ha incrementado su tamaño luego de estar en remojo. Aquí vemos la diferencia. Comenzaremos entonces la etapa de licuado. Vamos a colocar el maní o cacahuete en la licuadora. Luego incorporamos también el agua a temperatura ambiente, los dátiles, que son los endulzantes, ustedes pueden usar lo que tengan en sus hogares, y la esencia de vainilla, las gotas que ustedes quieran. Todo esto es a su gusto. Vamos a comenzar a licuar a máxima potencia durante unos 2 minutos. Una vez que hemos terminado con esta etapa, ustedes pueden ver ya cómo va a ir quedando esta leche, que tiene un cuerpo súper lindo y un color cremita. Vamos a proceder entonces a colar nuestra leche. Podemos usar una bolsa para leches vegetales
una gasa, un tul, un colador bien fino. Y les recomendamos siempre que utilicen guantes, ya que al estar en contacto con la leche vegetal, de esta manera evitamos, ¿no?, que nuestras manos contaminen la leche de alguna manera. Entonces, de esa forma nos garantizamos que dure el tiempo estimado, que es unos 3 o 4 días en heladera o nevera. Vamos a reservar el bagazo, que les recomiendo que lo utilicen para hacer queso vegetal. Queda muy rico con esta pulpa de leche de maní o cacahuete. Perfecto, aquí tenemos la leche terminada. Es una leche que la podemos beber caliente o fría. La podemos también usar para preparar un batido en un café, para hacer también con la leche quesos vegetales. Y siempre les recomiendo que la guarden en la heladera o nevera, en la parte más fría, en un envase de vidrio preferentemente, y va a durar unos 3 o 4 días. Les recomiendo también que utilicen maní crudo para preparar esta receta. Y al bagazo lo reservamos para preparar un queso vegano delicioso. ¿Qué les ha parecido esta receta? ¿Les gusta la leche de maní o cacahuete? Aviso que usé la K solamente porque no tenía otra C. Bueno, para esta receta entonces necesitamos 150 gramos de coco rallado, coco seco, coco desecado, unos 750 mililitros de agua a temperatura caliente y también 2 dátiles, que son los endulzantes que he incorporado, pero ustedes pueden usar lo que prefieran o si no, no agregan nada. Primero entonces vamos a colocar el coco dentro de la licuadora, no hagan como yo que me dejé una parte por fuera. Vamos a agregar luego el agua, que va a estar bien caliente, lo que nos va a permitir que el ingrediente base nos dé su mejor sabor y cuerpo, más color a la leche. Finalmente los dátiles, que son los endulzantes, o pueden ser también algún saborizante como el cacao. Todo esto lo vamos entonces a licuar a una máxima potencia durante unos 2 minutos. Una vez que finaliza esta etapa vamos a esperar que se enfríe la leche, porque si no, al momento de colar nos vamos a quemar las manitos. Bueno, para colar necesitamos una bolsa entonces de leches vegetales o una tela como una gasa. Y vamos a usar guantes, que esto siempre lo recomiendo porque nos permite que al no estar en contacto justamente con la leche podamos mantener o garantizar que la vida de la leche va a ser entre 3 y 4 días. Tenemos luego la pulpa o cara, bagazo que nos queda, que podremos luego usar para hacer una harina de coco. Finalmente vamos a reservar la leche de coco en un envase de vidrio, lo guardaremos en la nevera o heladera, nos puede durar entre 3 y 4 días. Recuerden siempre guardar las leches vegetales en la parte más fría de la heladera. Con el bagazo haremos una harina de coco que queda súper rica. Bueno, cuéntenme qué les pareció. Para esta receta de leche de muesli necesitamos 100 gramos de muesli comprado o hecho en casa, que pondremos a remojar durante 8 horas como mínimo, porque tenemos frutos secos, en este caso son las almendras, y requieren de más tiempo para el remojo. Luego vamos a colar muy bien, no vamos a enjuagar. Y procederemos a incorporar el muesli a la licuadora. No vamos a usar endulzantes, ya que los endulzantes están dentro del mismo muesli.
Vamos a agregar el litro de agua a temperatura ambiente y ya tenemos todos los ingredientes listos para comenzar con la etapa de licuado, la que será de 2 minutos a máxima potencia. Muy bien, vean la espuma que tiene esta leche, que vamos a proceder ahora a colar con una bolsa de leches vegetales, con una tela de tul, con una gasa, con un colador fino. Es una leche que va a tener un color crema. Les recomendamos que utilicen guantes y comenzamos entonces a colar, a hacer presión para obtener esta leche que es dulce, que es muy deliciosa. Por último, la vamos a reservar en heladera o nevera entre 3 y 4 días. ¿Qué les parece?